Saludos amigos de Principalmente, su programa de interés jurídico e institucional. En el día de hoy contamos con un programa muy especial, pues nos visita el licenciado Eiromi Castro, economista experto en materia de prevención de lavado de activos y cumplimiento. Quédese con nosotros. Desde el 1989, Seaboard se convierte en la primera generadora privada de energía de República Dominicana. En el 2012, reemplaza sus unidades de generación por la unidad Estrella del Mar 2, que opera con gas natural como combustible, armonizando con el medio ambiente y poniéndose a la vanguardia en la producción de energía limpia. Seaboard, comprometidos con la satisfacción de sus clientes, el desarrollo nacional y el medio ambiente. Saludos amigos de Principalmente. Hoy Principalmente tiene un programa muy particular porque contamos con la presencia del licenciado Eiromi Castro, que aquí básicamente los invitados que vienen a este programa son abogados en un 99.9%. En raras ocasiones traemos profesionales de otra área, pero el licenciado Eiromi Castro es economista, pero se ha manejado entre abogados. Yo soy un testigo de excepción de eso, porque siempre en todas las actividades que he tenido la oportunidad de compartir con él, generalmente es entre abogados, pero él es economista, un economista con una larga trayectoria y que se ha dedicado en ese trayecto profesional a una materia muy importante, una materia que tiene que ver con un aspecto de la economía que ahora, a partir de la modificación de la ley de lavado de activos, adquiere una connotación muy especial. Y Eiromi se ha hecho un especialista en esta materia. Y a pesar de no ser abogado, maneja con muchos detalles, con mucha profundidad, todos los aspectos que envuelven esta legislación tan importante y que de manera decisiva impacta en todos los actores económicos de República Dominicana. Pues con el licenciado Castro vamos a tratar estos aspectos del lavado de activos que tiene en ascua a muchos sectores económicos de la República Dominicana, porque parecen muchas veces contradictorios muchos de los aspectos que regula esta ley y que pueden de una u otra manera impactar en la economía nacional. Profesor, un placer tenerlo por aquí. Muchas gracias, para mí realmente es un honor y un placer venir a compartir con ustedes, don Radamés, Ramón, Francisco, y bueno, estoy a sus órdenes. Bueno, a pesar de su posición y su especialización como economista, usted ha estado y ha compartido tanto con abogados que pudiéramos decir que usted es un abogado empírico, porque de tanto escuchar, de tanto compartir, de tanto leer aspectos relacionados con el derecho, básicamente con esta parte del derecho que se pudiera considerar, Ramón, como un derecho económico, usted conoce con los detalles, y ahora que nos vamos a referir en este programa a la nueva ley, si así se le pudiera llamar, de lavado de activos, que contiene elementos controversiales y que incluso muchos sectores han salido a la palestra pública objetando aspectos que ellos entienden pudiera afectar el normal desenvolvimiento de sus empresas, empresas de diferentes índoles. ¿Entiende usted que ciertamente esta nueva ley de lavado de activos puede producir una especie de contracción económica de acuerdo a la versión y a las versiones que dan esos
esos actores económicos que tienen una influencia determinante en la República Dominicana? Bueno, toda acción genera una reacción y esta ley es una ley muy abarcadora, que aunque muchos creen que abarca a más sujetos obligados, realmente abarca menos sujetos obligados que la que abarcaba o indicaba la ley 7202. En esta hay más detalles y esos detalles están muy específicos en la ley misma. Lo que genera es mucha incertidumbre por básicamente el artículo 64, que es el artículo de la limitación de pagos en efectivo, y además por la inclusión del delito tributario como delito precedente de lavado de activos. Esto ha causado mucho escozor, pero debemos tener muy claro que una cosa es delito tributario y otra cosa es falta tributaria. Es decir, el delito tributario implica la falsificación, el dolo, la intención de evadir el pago de los impuestos. Y la falta tributaria es simplemente a alguien que se le haya olvidado, una empresa o un profesional que se le haya olvidado la fecha de reporte de ITEVI o simplemente no tributó en la fecha designada o especificada para fines de los pagos. Este tipo de situación entonces es una falta tributaria y no es un crimen predicado de lavado. Pero en el decreto 408-17 se regula mejor y como los decretos son para fines de aplicación de la ley y cumplimiento de la ley, de una ley que debe de ser amplia y flexible, como decía Rudiger Dambruch, que las leyes deben de ser flexibles pero de cumplimiento rígido, ¿verdad? Y no lo contrario. Entonces, en este caso, el decreto indica que sobre los 700 salarios mínimos o por debajo de los 700 salarios mínimos, entonces no se considerará delito tributario precedente de lavado de activos, es decir, como crimen precedente de lavado de activos. Es decir, que incluso cuando se efectúen o se generen falsificaciones, ¿verdad? Si no sobrepasa el monto del fraude tributario, los 700 salarios mínimos, que son aproximadamente 7 millones y tanto, es más o menos lo que da el IPIS también, entonces no se considerará como un delito tributario y no será precedente de lavado de activos. Por otro lado, en lo de los pagos en efectivo, también el decreto 408, que sirve de reglamento a la ley, da especificaciones muy claras también para fines de efectuar esos pagos de manera mucho más expedita. Iromi, entonces, por lo que tú indicas, esos dos puntos, el que tiene que ver con el delito tributario como delito precedente de lavado de activos, por un lado, y el otro que tiene que ver con el efectivo, como, digamos, los pagos en efectivo y las obligaciones de reporte, son naturalmente los que han generado más escozor. El primero, el delito tributario, porque le manda un mensaje quizás a las empresas de que, bueno, si no solamente puedes estar violando las disposiciones del Código Tributario, sino que también puedo tomar ese delito como un delito precedente para ya ir más lejos. Y no solo que tenga un problema con la administración tributaria. Y enfocar un delito autónomo. Sino que te pongo además como responsable de lavado. Sí. Y ya eso son palabras mayores por las consecuencias que tiene el hecho de que tú seas perseguido por lavado de activos. Penales, claro. Exacto. Y por otro lado, el tema del efectivo, que es un tema que, bueno, en un ámbito donde hay mucha informalidad, a veces también para no pagar impuestos, eso genera un nuevo escenario. Pero yo quisiera, antes de entrar en los detalles sobre esos aspectos, ¿qué es lo que mueve a que, y yo sé que tú conoces muy bien todo el tema del cumplimiento, de la regulación, qué es lo que mueve a que un país tenga que establecer este tipo de límites? ¿En qué contexto está la República Dominicana? ¿Qué obligaciones tiene de cara a la comunidad internacional? ¿Y qué ventaja tiene esa ley que es tan criticada, qué ventaja tiene de que hayamos
establecido una ley como la que actualmente tenemos? Toda ley de prevención de lavado y de detección de lavado de activos en el mundo y de financiamiento del terrorismo están o deben de estar estructuradas en base a un estándar internacional que son las 40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional, que es un organismo internacional que su responsabilidad es diseñar las políticas de prevención y detección de lavado de activos, financiamiento del terrorismo, y ahora se le ha incluido también la proliferación de armas de destrucción masiva. Su sede central está en París, comparte edificio con la Oficina de Cooperación y Desarrollo Económico, la famosa ODCE. Son organismos estructurados por las grandes economías para regir el orden, ¿verdad?, mundial, y por eso nuestra ley, igual que todas las leyes del mundo, responden a ese esquema estandarizado. Ventajas: generan mayor transparencia. Yo soy de los que apoyo que se desincentive el uso del efectivo, aunque no como se ha enfocado en la ley, que creo que ha sido un poco extremo. Esto en función de que el 58% de las empresas que están operando en la economía son básicamente empresas informales. Esto no quiere decir que manejan la economía, puesto de que las formales tienen un mayor volumen de manejo de recursos, es decir, en términos generales. Pero estas son las micro, medianas, pequeñas y medianas empresas que están poco inducidas a normalizar su situación ante las autoridades y trabajan en la opacidad, o mejor dicho, en la informalidad, para hablar en un término más llano, ¿verdad? Esto genera que sea parte de la economía subterránea, no se lleven los controles adecuados, sea más difícil aplicar la ley, puesto de que estas no están registradas, pero también generan situaciones con un efecto de transferencia de riesgo a quienes sí lo están. Y genera también costos adicionales a quienes están registrados. Entonces, aquellos que pagan impuestos, aquellos que están reportando, tienen un mayor riesgo al hacer negocios con lo que no están reportando o lo que no están registrados. Y también están en una situación de competencia desleal, puesto de que aquellos tampoco pagan impuestos. En una situación donde el no pago de impuestos o el fraude tributario es, como hemos dicho, delito predicado de lavado de activos. Por lo tanto, sí estoy de acuerdo con que se desincentive el uso del efectivo, porque esto genera mayor transparencia y mayor control sobre los indicadores económicos, lo que te ayuda como a las autoridades económicas, monetarias y financieras a poder enfocar las políticas de una manera mucho más objetiva. Si tu base no es la real, puede hacer que las políticas que tú enfoques no sean las más adecuadas y no lleguen donde tú realmente o donde se necesite que lleguen y tengan un efecto realmente positivo. Esta es la real situación de esta ley y es obligatorio. El país que no tenga una ley que cumpla con estos estándares no se puede insertar en la economía mundial y puede ser clasificado de país no cooperador, lo que va a generar un mayor nivel de riesgo y va a encarecer los recursos financieros a todos los elementos económicos que operen en esa economía. Licenciado Castro, mi comentario va hacia dos vertientes, en dos direcciones. La primera es que en este mismo espacio se planteó en algún momento, cuando se habló sobre el contenido de la Ley de Prevención del Lavado de Activos recientemente promulgada, se discutió sobre el carácter constitucional que tiene la fuerza liberatoria del peso dominicano, de la inconstitucionalidad posible que podría plantearse ante la imposibilidad de que un dominicano digamos, común quiera, común quiere decir cualquiera, persona física, persona jurídica, quiera realizar pagos en efectivo por permitírselo la Constitución. Ya esto es un tema esencialmente jurídico. ¿Puede el legislador limitar ese derecho de efectuar pagos, digamos, de cumplir obligaciones económicas en efectivo, o
puede obligar o sujetar en ciertos casos a la bancarización o a la inclusión financiera para evitar o promover determinado tipo de conductas y eventos sociales, económicos, digamos, estatales o privados. Mi posición siempre ha sido de que la fuerza liberatoria del peso se impone a cualquier otro medio de pago por el propio carácter que le da al peso dominicano, digamos, al peso, moneda, curso legal, que le da la Constitución, sin restarle importancia y veracidad a los planteamientos que, como usted, han hecho otros profesionales que conocen profundamente las implicaciones, como usted bien lo explicó ahora, de tener, digamos, submundos donde se manejan grupos económicos, digamos, honestamente como micro, pequeña y mediana empresa, y a veces disfrazados de micro, pequeña y mediana empresa. Sí. Eso se entiende desde el punto de vista económico, desde el punto de vista fiscal, desde el punto de vista de la política económica del Estado, pero desde el punto de vista jurídico ahí quizás vamos a tener que buscarle un bajadero a esa situación, porque desde que la Constitución le da permiso a cualquier ciudadano, y es mi muy humilde entender, de usar el dinero en efectivo, sujetarlo no solamente al término bancarización o inclusión financiera, obligarlo a que le tenga que pagar una comisión a un banco, a una entidad de intermediación financiera, para poder usar su dinero. Y al Estado. Y al Estado, evidentemente. Por el punto 15. Pero en principio a otra persona privada, o sea, a un privado le tengo que pagar una comisión para yo poder hacer uso de mi dinero y poder cumplir mis obligaciones y poder darme los gustos que quiera tener con el dinero que ya yo he trabajado. Entonces, quizás vamos a tener que aprender a clasificar las actividades para poder determinar cuáles se pueden hacer de determinada manera y cuál no, por un tema evidentemente constitucional. Eso es un comentario que quería hacer. Ahora, una pregunta a propósito siguiendo la línea de la pregunta de Ramón. Nosotros en los años 90 pertenecíamos al Grupo de Acción Financiera Internacional, me parece. Al GAFIC, Grupo de Acción Financiera del Caribe. Del Caribe, perdón. Sí. Y posteriormente, hacia mediados del 2000. No, ahora en 2016 migramos a GAFILAT, Grupo de Acción Financiera Latinoamericana, exactamente, que serían, digamos, los largos brazos sí. En nuestra región del Grupo de Acción Financiera Internacional. Exactamente, son los bloques regionales a través de los cuales nosotros pertenecemos al Grupo de Acción Financiera Internacional. Otro grupo al que pertenecíamos a finales de los 90 era el Grupo Egmont. Sí, claro, entre el 2000 realmente, fechas, sí, entre el 2000 y 2005. Y 2005 pertenecíamos al Grupo Egmont, que es otro grupo internacional bastante importante. Muy importante. Al cual nosotros pretendemos volver a entrar nuevamente sí. y al que no pertenecemos ahora mismo sí. por cuestiones de evaluación que me imagino que se reconfigurarán ahora con la aplicación Dios mediante, y el dictado de nuestra nueva legislación. Así como se dictan normas internacionales de soft law, como es Basilea para los temas financieros, pues digamos, bancarios. Para el sector bancario específicamente, su incumplimiento no tiene consecuencias jurídicas internacionales directas, inmediatas, digamos, no tiene castigos sobre el ordenamiento jurídico, el país que no se acoja a ellas. Creo que Basilea tiene un poco más de flexibilidad también que las propias normas de las 40 recomendaciones, que son un poco más rígidas. Sí, pero afecta el riesgo país como quiera. Porque ahí es que va mi pregunta. No cumplir con las recomendaciones de Basilea no nos genera un castigo inmediato. Nosotros ahí entraremos en unas listas o no, o los inversionistas tomarán eso en cuenta para poder venir al país a traer divisas o no. Pero en el caso de las 40 recomendaciones que por lo que nos han explicado anteriormente y usted también, nosotros las cumplimos al pie de la letra con la nueva legislación. El incumplimiento, ya la norma fue dictada, el legislador hizo su parte. Sí. Ahora queda la parte del cumplimiento de estas normas, de la ejecución de la norma. La efectividad. Cuando nos hagan la evaluación, si se demuestra, que esperemos que no ha sido efectiva la aplicación de la norma en el periodo de tiempo que se ha analizado a partir de su promulgación,
¿qué consecuencias podría tener la República Dominicana, tanto de cara a la inversión extranjera como de cara a los grupos, digamos, internacionales a los que pertenecemos y pretendemos pertenecer, como es el Grupo Egmont? Mi percepción es que con relación en términos reales a la evaluación, la cuarta ronda de evaluación, que fue enero o febrero de este año, nuestro país saldrá muy bien de la evaluación en función de lo que teníamos y de lo que estamos fraguando. El tiempo de junio de la emisión de la nueva ley a enero de junio del 2017 a enero del 2018 es muy corto para no mostrar eficiencia en la ley, pero sí denota el interés real del gobierno del Estado Dominicano de hacer cumplir la ley, y esto se denota en el presupuesto otorgado a la Unidad de Análisis Financiero, las otras autoridades competentes, cómo están funcionando y los presupuestos que están siendo dedicados, la estructuración organizacional de los departamentos de cumplimiento y de supervisión. Todo esto cala positivamente en la percepción del evaluador. Por eso no creo que la evaluación saldremos con una calificación mala que nos afecte, pero tampoco vamos a salir con una calificación de excelencia. Ningún país sale con calificaciones de excelencia, siempre hay situaciones de debilidad que se tienen que ir ajustando en el tiempo. ¿Cuál es la situación peor? Caer en una de las listas del Grupo de Acción Financiera Internacional. Son 4 listas, la gris oscurecida, la negra y la roja. La gris es la más tenue, pero es la que más países y territorios alberga, vamos a ponerle así. Panamá hace 3 años cayó en lista gris, y en el caso de Panamá fue un caso muy especial, porque en menos de 15 días perdieron el 80% de las cuentas de corresponsalía, es decir, los elementos económicos panameños perdieron el 80% de sus cuentas de corresponsalía aproximadamente, es decir, un Pareto inverso, una situación que estremeció el sistema de pago panameño, porque eso genera una situación extrema negativamente para el sistema de pago de cualquier país. El solo hecho que si fuera el 20% ya es grave, imagínense ustedes el 80%. Por eso el gobierno de Panamá inmediatamente diseñó un plan para sortear de esa situación que le ha ido resultando muy positivamente, gracias a Dios. Eso, perdón, de la corresponsalía, que los bancos, las cuentas que tienen los elementos económicos y el gobierno fuera de su país. Entonces, se quedaron sin bancos que pudieran, a través de los cuales canalizar los pagos. Y que le canalizaran los pagos también a ellos, etcétera, etcétera. Eso es solo con la lista gris. Solamente con la lista gris. Y está la lista de seguimiento, la lista del perdón, ICRG. esto fue en el caso puntual de Panamá. No es que todo el que esté en la lista gris le pasa eso. Ellos porque tuvieron quizás otros pero temas. el extremo de 80% fue a Panamá. Quien cae en lista gris siempre tiene una situación de cierre de cuentas, de aumento del nivel de riesgo. El aumento del nivel de riesgo implica que, como hemos dicho antes, el precio del dinero le aumenta a los elementos económicos de ese país o de ese territorio. Es decir, si un banco le prestaba a un dominicano, a un banco norteamericano, a un 4.5, el solo hecho de que el país, no tu empresa, no la empresa que representa ese elemento económico, el país esté en una de estas listas, va a implicar que el nivel de riesgo aumente, por lo tanto el precio del dinero le va a aumentar y eso va a encarecer. ¿Dónde se va a transferir eso? A los precios. Y si se transfiere a los precios, eso afecta a la inflación. Y a final de cuentas afecta a los bolsillos de quienes, de las familias. Entonces la economía lo que hace es que se frena por esta situación. Pero afecta al gobierno, tanto en lo social, en lo político, también en lo económico, porque en el caso de los bonos soberanos, una nueva emisión de un bono soberano tendría entonces que emitirse a un precio mayor. Pero también desincentiva la adquisición de los bonos en el mercado secundario, porque muchos elementos, muchos tenedores de los bonos se van a ver tentados porque el riesgo ha aumentado a vender los bonos. Y eso va a generar una colocación posiblemente masiva de bonos
Hay que ver cómo el mercado, ¿verdad? Pero es la tendencia que se da y eso implica que el precio del bono va a bajar. El precio en el mercado secundario, lo que no es bueno, porque entonces ya no es un título valor apetecible. Y eso genera que tu economía también se vea afectada con esto, con los inversionistas extranjeros, porque ya se va tornando poco atractivo. Todas estas son las situaciones que van ocurriendo y que es sufrida básicamente por los pobres a final de cuentas. En una entrevista que leí, que le hicieron a Carlos Slim, él dijo que la crisis en los países ricos la pagaban los ricos porque tienen un mercado de capitales desarrollado, pero que las crisis en los países pobres la pagan los pobres, porque al final de cuentas están más desamparados, hay una seguridad social mucho más débil y esta situación le golpea mucho más contundentemente a la clase desposeída. Este es el enfoque de por qué debemos de cuidar el cumplimiento, no solamente técnico, de las leyes, que aparezca todo en las leyes, que estemos cumpliendo con las 40 recomendaciones, sino también en su aplicación. Bien, profesor, vamos a aprovechar para hacer una breve pausa. En el próximo segmento vamos a seguir tratando este y otros temas de interés. Desde el 1989, Seaboard se convierte en la primera generadora privada de energía de República Dominicana. En el 2012, reemplaza sus unidades de generación por la unidad Estrella del Mar 2, que opera con gas natural como combustible, armonizando con el medio ambiente y poniéndose a la vanguardia en la producción de energía limpia. Seaboard, comprometidos con la satisfacción de sus clientes, el desarrollo nacional y el medio ambiente. Seguimos, amigos, principalmente hoy con la grata presencia del licenciado Irome Castro. Bueno, profesor, usted hablaba de lo que se pudiera considerar un estado ideal, es decir, que cada día fuera menos usual que se utilizara el efectivo para realizar cualquier tipo de transacción. Ahora, yéndonos a la realidad, yo pienso que van a pasar muchos años para que eso pueda concretizarse. Yo he estado en diferentes países desarrollados y básicamente me he desenvuelto utilizando efectivo. Uno va a Estados Unidos y la mayoría obviamente son transacciones limitadas. Sí, claro. Transacciones de 300, 400 dólares. Ya yo no sé, obviamente, pero me imagino que usted puede hacer transacciones no bancarizadas hasta 10,000 dólares, porque cuando usted viaja a los Estados Unidos, le dicen que usted puede llevar en efectivo hasta 10,000 dólares. Ahora, si lleva más de 10,000 dólares, usted debe declarar. En efectivo. En efectivo, debe declararlo. Bueno, yo llevo 10,000 dólares, no tengo ningún problema. El agente aduanal me dice, mire, párese ahí. ¿Cuánto usted tiene? 10,000 dólares. Lo cuenta. No hay problema, tengo 10,000 dólares. Ahora, si tengo más de 10,000 dólares, entonces tengo que declarar. De manera que, y eso sucede, creo que en la mayoría de los países, incluso otros países desarrollados, donde el tope máximo que usted puede transar en la moneda de esos países, incluyendo el euro, son hasta 10,000. De manera que va a ser muy difícil, por lo menos durante estos 50 años, estimo yo, que desaparezca el efectivo. Lo ideal es que todas las transacciones sean bancarizadas. Pero en el caso específico de nuestro país, país tercermundista, un país subdesarrollado, donde, como te lo explicaba, hay diferentes actores económicos, hay una economía subterránea, los pequeños productores agrícolas que no están
registrado en un 90%, un 99%. Incluso grandes. Incluso grandes productores agrícolas que reciben y venden en efectivo. Pero también los chiriperos, los pequeños comerciantes, los colmaderos, que es una economía totalmente informal, que es grande en República Dominicana y que también genera fuentes de empleo que, si se quiere decir, son empleos informales y hasta transitorios, pero en definitiva es una gran masa de la economía nacional. Yo pienso que es muy difícil, todavía estamos muy lejos de que se pueda bancarizar por lo menos el 70 o el 80% de las operaciones que se producen en el país. Es lo ideal, que logremos la bancarización de todas las operaciones. Entonces, dentro de ese contexto, sobre todo que el objetivo de esta legislación se fundamenta básicamente en contener operaciones tendentes al lavado de activos provenientes del narcotráfico, del terrorismo y otro en la venta, el tráfico de armas de destrucción masiva. De armas de destrucción masiva y creo que también la trata y tráfico de personas. Sí, todo crimen grave es un crimen predicado de lavado de activos de la República Dominicana. Entonces, generalmente, en su gran mayoría, estas operaciones que realizan estos operadores económicos que hemos mencionado, lo que sí no tienen es una regularización con el pago de la renta, es decir, con el pago de los impuestos, que ya también está contenida en la ley como una violación, incluso sujeta de ser considerado como lavado de activos, cosa que yo entiendo que es un poco extremista. Creo que es extremo, porque generalmente las transacciones son legales, son operaciones lícitas las que ellos hacen, porque no tienen que ver con, muy difícil que tengan que ver con narcotráfico. Esta es una inclusión producto de la crisis de 2008. Esta es una inclusión producto de esa situación que se dio en 2008 y que los grandes países se vieron retratados en una serie de procesos, ¿verdad?, de evasión, y decidieron hacer más rígidas las normas. Sí, obviamente que esto obliga aún más al cumplimiento, porque nadie se quiere ver envuelto en un proceso de lavado de activos, un proceso desde el punto de vista penal, criminal, y que contempla prisión por varios años, de 10 hasta 20 años de prisión. Nadie quiere verse envuelto en eso. Y esto hace que la gente por lo menos se regularice. Y con el terrorismo hasta 40. Y el terrorismo, que ese sí hay que darle de frente, igual que el lavado de activos como proveniente del narcotráfico, porque el narcotráfico es una de las grandes desgracias de la humanidad. Entonces, ante la situación y el contexto real nuestra realidad en República Dominicana, ¿cree usted que debieran buscarse vías alternativas en la ley que tiendan a flexibilizar un poco más el marco de regulación de estos actores económicos tendente a que lo mismo, de manera voluntaria, se regularicen? Claro que sí. Claro que los gobiernos deben de mejorar lo que son las normas para regularizar las economías. Ahora mismo la tendencia es a no regularizarse, puesto de que todas se ven como trabas o se asumen como trabas la cantidad de pasos y el tiempo que se debe de dedicar o invertir para fines de tú regularizar o normalizar una empresa. Esto es una situación que es negativa para el proceso de transparencia, ¿verdad?, o de mejorar los niveles de transparencia en la economía. También los asuntos fiscales de los pagos. Es decir, si tú regularizas una empresa, si tú regularizas tus actividades y te
tienes que ver con hacer el pago del anticipo, muchos tienen que buscar capital para entonces poder hacer el pago del anticipo, porque el anticipo es un pago que darás para una venta futura, una venta que tú no has logrado y quizás tú no tienes el capital para eso. Entonces son situaciones que se van dando que desincentivan a que se establezca de manera normal, clara y precisa lo que son las empresas y que sean reguladas y se asuman las regulaciones previstas. Esto es una situación que se debe corregir para mejorar lo que es la captación fiscal, mejorar la captación fiscal, que es una de los objetivos ahora mismo, debido a que se dice aquí que la presión tributaria anda entre un 14 a un 16, a veces, ¿verdad?, varía según... Pero es una de las más bajas de América Latina. Es una de las más bajas en función de lo que son los impuestos. Pero si nos vamos entonces a los impuestos regresivos y a los impuestos ocultos, entonces quizás de pronto estaríamos viviendo en Suiza, ¿verdad? Y no en República Dominicana. Si le sumamos lo de la gasolina o lo de las transacciones mismas, que tú tienes que tener seguridad en tu casa, en tu edificio, que tienes que pagarle a alguien para que bote la basura, que tienes que hacer una cisterna, que tienes que tener una bomba en la cisterna, que tienes que tener también un tinaco, que tienes que darle mantenimiento a todo eso es parte de unos servicios que se supone que se te deben rendir a ti con los impuestos que tú pagas. Entonces eso que tú pagas ahí es parte de costos que tú tienes que asumir, son parte de los costos que tienes que asumir para tú tener una mejor calidad de vida, para estar más seguro, porque no están garantizados. Entonces esos son los impuestos ocultos que pueden suscitarse, que se suscitan aquí en nuestra economía. A partir de ahí lo que debemos es de mejorar, y para mejorar eso el Estado debe cobrar más, es decir, debe cobrar mejor, y tener un gasto de calidad también, es decir, mejorar la calidad del gasto. De aquí a la importancia que suscita el pacto fiscal, es decir, que se dé ese pacto fiscal que sea consensuado entre todas las fuerzas vivas de la nación. Parece que hay un círculo, ¿no? Que pasa casi siempre cuando se pretende regular algo o prohibir algo, ¿qué va primero? O sea, que si queremos fomentar la transparencia, parecería que no solamente un enfoque represivo, punitivo, sería lo que nos llevaría a eso. Y por eso yo sé que se habla también como de alguna intervención legal para que esa transparencia se dé en condiciones. No sé si el pacto fiscal es lo que llevaría a eso, a que, bueno, pongamos todo sobre la mesa, sí, cuál es la situación real, patrimonial, etcétera, etcétera. Se hacen un pago mínimo, un pago, y a partir de ahora empezamos con las cuentas claras. Se está hablando de eso a propósito, sobre todo, de la aplicación de la ley de lavado de activos. Claro, no solamente con el pacto fiscal, sino que existe un proyecto de ley de declaración patrimonial. Ese proyecto de ley es importante porque es una suerte de amnistía, ¿verdad? O de vehículo de amnistía fiscal que el Estado va a proveer, el gobierno va a proveer para que se sincericen los elementos económicos que no estén muy sinceros en el momento y que eviten que en el futuro inmediato se le aplique la ley por entonces delito tributario, por no reportar lo que ha debido reportar. Están en la lista roja del Estado. Del Estado, exactamente. Esta situación también es una de las leyes que ha emitido o que el gobierno está trabajando para mejorar la aplicación de la misma ley 155-17 y que le sirva también como un mecanismo para recaudar en términos reales el óptimo, ¿verdad? Porque estamos muy por debajo del óptimo, es decir, las recaudaciones aquí están por debajo, la evasión es muy alta, tanto sobre la renta, que me ha llamado la atención el grado de evasión de impuestos sobre la renta, creía que era mucho más bajo, pero los últimos informes que ha dado la Dirección General de Impuestos Internos es que está sobre el 35%.
es mucho. El ITEVIS sí hemos sabido que siempre hay mucha ocultación de ITEVIS, dobles pagos de ITEVIS por parte de los consumidores finales y una serie de cosas que no se reportan, que anda por encima del 40%. Es decir, fíjense cómo estos dos, que son los dos grandes impuestos, el directo y el indirecto, que son lo más grande en ambos sectores fiscales, o en ambos puntos fiscales, tienen un nivel de evasión muy alto. Y eso es dinero que no le entra al Estado, y el Estado se exime del uso de ese dinero para mejorar las obras sociales, para mejorar la seguridad, para mejorar la calidad en la educación, en lo que hemos avanzado, pero todavía nos queda mucho trecho por recorrer. ¿Es posible que algunos obstáculos que encuentra el pacto fiscal, sobre todo en el ánimo de la población y en algunos sectores económicos, se deba a que ese pacto fiscal debe ser acompañado necesariamente de una reconfiguración del gasto público, de una reconfiguración de las instituciones públicas, esa es la intención, y promover en la sociedad dominicana, digamos, si vamos a sincerizar el patrimonio privado, vamos a sincerizar el gasto público y vamos a reenfocarlo a donde realmente hay prioridades. Hay que reconocer que en las últimas décadas la República Dominicana, sobre todo en sus grandes ciudades, además del trabajo que han hecho los gobiernos en el campo dominicano, se ha transformado. República Dominicana actualmente es algo muy distinto a lo que había a principios de los años 90. Nosotros ya somos un país de avanzada, el país más desarrollado del Caribe, estamos punteros en la región a nivel de crecimiento, y evidentemente lo que debemos ahora es hacerle llegar a la gente, al bolsillo de la gente, mejorar y a las necesidades de la distribución gente, del ingreso. Que el ingreso le llegue directamente. Pero bueno, eso será, digamos, un conjunto de cosas, como dice Ramón, primero el huevo o la gallina. Yo creo que el huevo y la gallina pueden llegar al mismo tiempo si se hace de la manera correcta. Licenciado, volvamos con la ley de prevención del lavado de activos, enfocada, para traerlo un poco a usted al terreno de nosotros, a los abogados como sujeto obligado. Uno de los grandes dolores de cabeza de las oficinas de abogados, sobre todo de las oficinas pequeñas, porque hay unas oficinas que son corporaciones de abogados, que tienen una estructura societaria muy sólida y que le permite cumplir, digamos, a cabalidad con lo que dice la ley. Las oficinas más pequeñas tienen dificultades estructurales, porque tener departamentos o unidades de cumplimiento, como lo tendría cualquier gran empresa, es muy complicado para una oficina donde hay menos de 5, 6, 7 abogados, y que quizás los ingresos o lo que se maneja y no le permite estructurar la oficina de una manera tal que puedan cumplir con lo que dice la ley y con las obligaciones que le imponen los reglamentos de la DGI y lo que, digamos, vaya decidiendo la unidad de análisis financiero en el camino. Ya están los reglamentos dictados. Digamos que la institución competente para reglamentar el ámbito de los sujetos obligados, abogados, contables, abogados notarios y los profesionales independientes o liberales, en la DGI. Ya tenemos esa norma. Lo primero que le quiero preguntar es, ¿esta norma ha flexibilizado o no el contenido de la ley para que sea más fácil de ejecutar y hacer efectiva la norma? Número uno. Y lo otro que le quiero preguntar es, ¿hasta dónde o cuál es el ámbito de aplicación de la ley en cuanto a las obligaciones que tienen los abogados notarios y los contables? Hay una lista de 10 actividades profesionales puntuales que realizan estos profesionales, que deben de ser las que generen reportes y debida diligencia. ¿Usted podría explicarnos un poco cómo es esto? Esos 10 puntos son 10 causales, que son básicamente de origen civil, es decir, no penal. Aquí es donde me empiezo a parecer abogado, don Radamés. Esto es por los tantos amigos, ¿verdad? Y las tantas reuniones en términos académicos y lúdicos que he tenido con amigos abogados y familiares. Son básicamente enfocadas en el sector, es decir, civil, en el sector comercial. Para el sector penal no lo hay, es decir, para el ámbito penal no existe, la ley no tiene alcance.
De hecho, no faculta al abogado como sujeto obligado ante el pago de que le haga un cliente que esté siendo defendido por una causa penal. Eso no lo invalida de que debe cumplir con la ley y que no se debe prestar a lavar dinero. Lo que no debe es de reportarlo, no debe de hacer un conozca a su cliente ni nada de esto. ¿Okay? Esto para que quede claro. Y esto está en la recomendación, creo que 23 del Grupo de Acción Financiera, así que eso puede ser, digamos, la revisado. representación legal en ejercicio de la profesión defensa penal de abogado para un derecho de defensa no genera un reporte ni una debida solamente diligencia. para el ámbito civil. Okay. Y en 10 causales, que son las que están especificadas en la ley. Pero hay algo muy importante. Todos los reglamentos, o los dos reglamentos, el 407 que está enfocado hacia el financiamiento al terrorismo y que se basa en que se deben cumplir con las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, es decir, revisar esas listas, no hacer negocio con las personas que estén en esa lista, y si se ha hecho negocio o alguna de esas personas intenta hacer negocio con usted, inmediatamente reportarlo a la Unidad de Análisis Financiero y la Procuraduría General de la República. Esto es lo que dice la ley de forma textual. Y el 408, que es el que ya está más enfocado a lo que es la prevención y detección de lavado de activos. Este ha generado las normas de cada uno de los sectores. En el caso de los abogados, como has dicho, es la Dirección General de Impuestos Internos. Y esas normas, entre ellas la de los profesionales liberales, de todo tipo, indica que en sus oficinas, si no se transa al año más de 600 millones, entonces no es necesario que se establezca de manera independiente en su estructura organizacional un oficial de cumplimiento. Me explico, que el administrador, el encargado administrativo o uno de los ejecutivos de la oficina puede tener, en adición a sus funciones, la función de oficial de cumplimiento. Ahí van a entrar gran parte de las oficinas de abogados, ¿verdad? Porque imagino que ustedes, ninguna de sus oficinas, ¿verdad?, transa al año esa cantidad de dinero, ¿verdad?, en términos brutos. Y por eso las pequeñas oficinas, alguna persona, el mismo encargado, el mismo presidente, el mismo administrador, puede hacer las funciones de oficial de cumplimiento. Claro, debe tener el entrenamiento y las horas de entrenamiento al año, que son 12 horas de entrenamiento al año para el oficial de cumplimiento, y para el resto son 6 horas al año. Esto dice la normativa. Y esto debe ser cumplido porque si no están sujetos a una sanción, claro, una sanción, una amonestación o una sanción administrativa menor. Pero el problema de las sanciones ahora es que van a ser publicadas. Y esto va a generar un riesgo reputacional, la afectación del riesgo reputacional de forma inmediata, que es algo, licenciado Jiménez, que aquí no sé cómo se va a manejar, porque el hecho de que aparezca en una lista que la empresa tal, ¿verdad?, fue sancionada por la ley 155-17, la interpretación que se va a dar a eso es que se está lavando en esa empresa. Y hay que ser muy claro, no se le está poniendo esta sanción debido a que no cumplió con las normas, pero no es que esté lavando. O sea, el no cumplir con una norma la hace más susceptible a esa empresa de ser utilizada como un mecanismo para lavar activos, y la ley indica que debe de ser sancionada. Una cosa es ser sancionada por eso y otra cosa es que se esté lavando dinero o financiando actos terroristas a través de la misma. Muy delicado lo que esto puede generar a nivel del derecho a la privacidad y a la intimidad. Por eso las autoridades deben ser bien específicas, deben desarrollar, y en esto hemos hablado mucho con las autoridades, deben desarrollar un programa de concienciación de los sujetos obligados y de la ciudadanía para que se facilite el cumplimiento. A propósito de esto, medio segundo le robo, la unidad de análisis financiero que usted también conoce maneja todos los registros de los sujetos obligados y relativos a esta materia. Nosotros tenemos una ley del año 2013, que es la ley para la protección integral de datos personales, que es un poco más amplia que la Habeas Data. La Habeas Data va como una acción, digamos, judicial para tutelar estos derechos. Ahora, según esta ley de protección integral de datos personales, una persona puede tener acceso a cualquier registro público o privado para verificar su certeza y, de ser necesario,
instar a su modificación, a su anulación, supresión. A la propia de cada persona. De la persona. De la persona. De la persona, claro. Física o jurídica. Claro. O una persona que él represente y empodere para que sea su representante, digamos. A estos registros de la Unidad de Análisis Financiero, ¿considera usted, digamos, esto es una pregunta de contenido jurídico, pero usted como conoce la institución, quizás puede tener la experiencia, ¿se ha tenido algún antecedente o usted sabe si se puede acceder para conocer los registros propios? ¿O hay algún impedimento desde la Ley de Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo que no permite que uno tenga acceso a ese tipo de registros? Ni lo especifica en la ley, ni lo prohíbe, no tiene. Eso quizás aquí hay un punto gris, ¿verdad?, en la ley. Ahora, sí, después que un sujeto obligado reporta a un cliente como sospechosa, tiene todo el derecho de saber cuál es el proceso que se le está llevando, si es que se le lleva a ese cliente. Bien, profesor, vamos a aprovechar para hacer una breve pausa. En el próximo segmento vamos a recapitular sobre este y otros temas. Desde el 1989, Seaboard se convierte en la primera generadora privada de energía de República Dominicana. En el 2012, reemplaza sus unidades de generación por la unidad Estrella del Mar 2, que opera con gas natural como combustible, armonizando con el medio ambiente y poniéndose a la vanguardia en la producción de energía limpia. Seaboard, comprometidos con la satisfacción de sus clientes, el desarrollo nacional y el medio ambiente. Seguimos, amigos, en Principalmente. Hoy, verdad que el profesor Irome Castro nos ha dado una cátedra sobre estos aspectos tan novedosos de esta nueva ley de lavado de activos. Profesor, hay un aspecto que no está considerado en esa ley, que no ha sido objeto de regulación incluso por ninguna autoridad monetaria y financiera. Creo que ni aquí. Ya creo que sí que hay otros países que tienen que ver con las criptomonedas, que por cierto están alcanzando una gran popularidad. Cuando me refiero que están alcanzando, porque ya hay varias, aparte del más popular, que yo más conozco, que es el Bitcoin. Sí, es el más popular. Pero hay otras. Sí, claro. Yo creo que hay cientos ya, incluso, bueno, recientemente el gobierno venezolano puso en funcionamiento emitió el Petro, que es un título de deuda más que una moneda. Exacto. Bueno, pero ya está como una criptomoneda, pero también tengo entendido que muchos otros países tienen. Entonces, este es un fenómeno económico que ha generado muchas expectativas. Sí. Por lo menos en el caso del Bitcoin ya se realizan grandes transacciones. Vi, por ejemplo, que en Puerto Rico, después de que pasó el huracán María, muchos comerciantes la están utilizando como un medio de pago en Puerto Rico. Estuve viendo eso en una revista económica. La verdad que me llamó poderosamente la atención. Pero se están realizando grandes transacciones. E incluso esto ha hecho que las autoridades se movilicen en el sentido de que se dice que estas transacciones se pueden prestar para ese tipo de previsiones que tiene esta ley marco de lavado de activos, se pueden prestar para hacer transacciones tendentes al terrorismo, tendentes al lavado de activos como consecuencia de ilícitos provenientes del narcotráfico y otras acciones delincuenciales. Pero la verdad que esto ha venido alcanzando una gran popularidad a pesar de que son monedas que no cuentan con el respaldo de ningún banco central, de ninguna autoridad
monetaria y financiera y de ningún Estado. Pero la gente sigue creyendo. Incluso se habla a diario a cómo está el Bitcoin, que está a 12.000, que está a 11.000, que baja, que sube, que llegó un momento que subió casi a $17.000 por Bitcoin, y así sucesivamente las otras monedas, criptomonedas. De manera que el mundo económico está sufriendo con esta irrupción en el mundo de la economía de estas nuevas monedas virtuales. Se está reconfigurando. Entonces, usted como economista, ¿qué perspectiva usted ve de que estas monedas y estas criptomonedas puedan alcanzar niveles tales de popularidad que la gente deje de confiar más en las autoridades monetarias y ponga mucho más atención y mucho más seguridad a sus transacciones económicas en estas criptomonedas virtuales? Esa será la tendencia en el mundo. Quizás no lo verá nuestra generación, ¿verdad? Pero la tendencia en el mundo es migrar hacia las criptomonedas, hacia los pagos virtuales, a los pagos electrónicos. El Bitcoin nace en 2008, el mismo año de la crisis, y no crece, empieza a crecer luego, después que la crisis ha desaparecido o va desapareciendo, empieza a crecer mucho más. Muchos elementos económicos empezaron a utilizar Bitcoin para poner otros huevos en otras canastas. ¿Qué es lo que le da valor a las cosas? La necesidad y la demanda que nosotros los hombres, los individuos, le demos a un producto. Lo que le da valor al Bitcoin es eso, la oferta y la demanda. No lo respalda el oro, no lo respalda soberanamente ningún Estado, como usted ha dicho muy bien. Madame Christine Lagarde ha dicho hace una semana o una semana y media, o ha emitido una circular del Fondo Monetario Internacional donde insta a todos los estados, a todos los países miembros del fondo, a que regulen las criptomonedas. Algo que cuando éramos parte de la autoridad monetaria veníamos insistiendo ya desde hace mucho en que se debían regular, porque algo que no está regulado entonces es algo que aparentaría inocuo, ¿verdad? Pero no lo es. Aquí hay hoteles que reciben pagos con Bitcoin. Hay entidades que reciben pagos con Bitcoin. Aquí hay cajeros de Bitcoin. Aquí hay una cantidad de entes que participan. Hay criptoactivos, como le llaman, en la República Dominicana. Pero no solamente eso. Empresas del Dow Jones ya aceptan pagos en Bitcoin. Por ejemplo, Walmart acepta pagos en Bitcoin. Y cuando tú ves una empresa que es de las 5 más grandes de los Estados Unidos, que acepta pago en Bitcoin, tú generas un nivel de confianza en el producto. Todos los trenes, todas las líneas aéreas europeas, todas las cadenas de hoteles europeas aceptan pagos en Bitcoin. O sea que tiene un valor de uso, un valor de cambio. Un valor de uso, porque el mismo ser humano le ha dado ese valor de uso, los mismos participantes. Yo le dije que en Puerto Rico muchos comercios, incluyendo pizzería, tiendas, reciben. Es tan versátil, y estamos hablando del Bitcoin en términos particulares, el Bitcoin que se puede dividir en 16 partes. Es decir, tú lo puedes dividir y hacer los pagos ahí. El gran problema es el anonimato, porque en esto tú no sabes con quién tú puedes estar transando en la plataforma de Bitcoin. Y el gran riesgo no está en la moneda en sí, sino en los actores que mueven ese mercado y a través de los cuales también muchos mueven sus fondos en esa plataforma. Es decir, de los brokers, de los intermediarios. Creo que los grandes problemas de la moneda y la criptomoneda vendrán en los intermediarios, no en la plataforma misma, porque el producto es un producto muy bien diseñado, no puede ser copiado todavía. Y solamente se van a generar 32 millones de Bitcoin. O sea que no va a haber inorgánicos. No, imposible. Ellos apuestan más al mercado informal, porque así como el oro ellos lo percibieron finito, y como el petróleo también finito, y solamente hicieron una estructura para 32 millones de Bitcoin.
Pero todo esto, hay una cantidad de Bitcoin, hay más de 5 millones de Bitcoin que están perdidos, que fueron generados en principio y que se quedaron perdidos en servidores, se quedaron perdidos en computadoras que la gente no le dio importancia después que lo adquirieron a un precio muy bajo. Y se han quedado ahí, en discos duros. Y ¿Cómo eso. lo encontramos? Eso? ¿Habrá Mucha cazadores gente, de mucha Bitcoin? gente está minando eso que ya fue minado anteriormente en la plataforma de Bitcoin. Entiendo, para responder a su pregunta, por lo que hemos planteado, que es algo que debe ser regulado. Como también debe ser regulado el fintech, es decir, la tecnología financiera. México acaba de emitir una ley para la tecnología financiera, para regular el crowdfunding, o el crowdfunding, mejor dicho, en inglés de muelle de Puerto Plata a veces falla. Esto es importante, porque tú debes de regular. Cuando no regulas, entonces no hay un marco en el cual se pueda desarrollar un mercado. Y si lo prohíbes es peor, porque entonces genera un mercado negro que distorsiona toda la economía. Y eso ya lo hemos tenido aquí por experiencia, y otros países han tenido esas experiencias que no han sido muy gratas. Bueno, profesor, la verdad que ha sido muy grata su participación aquí, principalmente un programa especial que se sale de la rutina común de Principalmente. Yo me siento como en casa con ustedes y por eso usted de la fluyen familia, las cosas. usted de la familia. De todas maneras, siempre los temas económicos tienen una importancia capital. Y déjeme decirle que, aparte del derecho, mi segunda pasión es la economía. Yo, además, últimamente yo leo más libros relacionados con economía que de derecho, porque también la actividad política, el que no está al tanto de la economía, no puede, por lo menos sería un político limitado. Muy limitado. Hay que manejar toda la variable económica, hay que mantenerse al día, claro, cómo van los mercados y los funcionamientos económicos, y no ha servido de mucho esta cátedra que usted hoy aquí le ha dado a los amigos, a nosotros fundamentalmente, y a los amigos de Principalmente. Muchas gracias, y déjeme decirle que en cualquier momento usted será emplazado, porque nos quedaron a venir nueva vez, porque nos quedaron pendientes temas muy importantes y lo abordaremos en otra oportunidad. Será muy grato para mí volver a compartir con ustedes. Gracias, profesor.